Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. ¿Cuál tema le gusta a usted oír más? ¿El amor de Dios o la ira de Dios? Pues ya sé cuál es nuestra respuesta, ¿verdad? Bueno, esta tarde les traigo un tema que se titula La ira de Dios revelada. Lo primero que voy a decir es que este tema no es muy popular. No es muy popular hablar de un Dios airado, ¿verdad? Es más, les confieso que los predicadores de la prosperidad, por ejemplo, no van a hablarle de un Dios airado. Ni los teólogos liberales le van a hablar de un Dios airado. Simplemente este es un tema que es muy raro tocarlo en las congregaciones. Estamos acostumbrados a un Dios que pensamos que nunca se enoja, que nos trata siempre como tiene que tratarnos, porque nosotros merecemos que nos trate así, con mucho amor, con mucho respeto y todo lo que sabemos en ese sentido. Pero mis amados hermanos, la verdad es que la ira de Dios es uno de sus atributos. Escuche esto. La ira de Dios es uno de sus atributos. Por lo tanto, el evangelio estaría incompleto si no hablamos de la ira de Dios. Así como nos esforzamos y hablamos del amor de Dios, tenemos también que hablar de esta otra parte. Porque cuando analizamos las Escrituras nos damos cuenta que en efecto este tema aparece en la Biblia. Para sorpresa nuestra, el tema de la ira de Dios aparece más que cualquier otro de sus temas, como la misericordia y otros más. Usted va al Antiguo Testamento y ahí puede encontrar cómo se manifiesta esto. Ahora, la buena noticia que le tengo es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, el principio acá es que Dios espera que los hombres procedan al arrepentimiento antes de descargar completamente su ira. Cuando Pablo escribió esta parte de su libro, en su carta, uno puede imaginarse al apóstol Pablo teniendo delante de él una escena que lo conmina, que lo conmueve, que lo impulsa a hablar de semejante tema que nos presenta en esto. Es como si Pablo estuviera enfrente de un basurero donde hay una descomposición, y en medio de ese basurero él comienza a ver una variedad de pecados que los hombres de su era, de su tiempo, cometieron. Pero hermanos, como al fin y al cabo el pecado es pecado, no importa en qué era lo pongamos, al comparar lo que Pablo escribió y lo que vemos en estos tiempos, tenemos que decir que este tema es tan actual como lo fue durante el tiempo del apóstol Pablo. Cuando uno analiza esta lista de pecados que aparece en este pasaje, uno tiene que ponderar la degradación, hasta dónde lleva el pecado en la vida de una persona, hasta dónde puede el hombre deslizarse, alejarse de Dios. Y una sorpresa de este texto es que dice que las personas al cual se refiere el texto dice que conocieron a Dios, pero en su necio corazón, en su condición se desviaron, y entonces son reconocidos en este pasaje por la forma como actuaron. Bueno, yo quiero invitarles para que pensemos en este tema y preguntarnos ¿cuándo se revela entonces la ira de Dios? Desde el cielo. Fíjense que en el versículo 18, que lo vamos a usar luego, dice eso: porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo. Desde el cielo. El lugar donde está el Señor, el lugar donde está Dios. Desde allí se revela. Y entonces vamos a ver en esta tarde
analizando todo el pasaje, cómo es que se revela o cuándo es que se revela la ira de Dios desde el cielo para la humanidad. Así que por un lado vemos que cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón, es una primera verdad que encontramos en eso. ¿Cuándo se revela la ira de Dios? Cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción de su corazón. Este mensaje usted quizás está pensando, bueno, no, este mensaje no es para mí, este mensaje es para un inconverso. Bueno, tómelo de dos formas. Agárrelo pensando en un inconverso, que usted le va a hablar de Cristo, pero tome pensando en qué parte de nuestras vidas este mensaje nos puede llegar. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este pasaje pareciera desnudar dos caracteres totalmente opuestos. ¿Cuáles son esos dos caracteres? El de un Dios que es santo y puro y el del hombre corrupto e impío. De esta manera podemos ver que la ira de Dios se revela contra la maldad del corazón del hombre. Yo no sé si usted ha leído, me imagino que sí, porque su pastor hace un tiempo atrás les condujo a través de una serie de devocionales todos los días del libro de Isaías. Y no sé si se acuerdan que cuando analizamos el libro de Isaías, el primer capítulo de Isaías, hay un cuadro allí también descompuesto. Isaías habla, y entre las cosas que él dice, que el hombre está como una llaga, tiene una llaga, todo lo que es él es una llaga. Dice que desde la punta del pie hasta la coronilla todo es hinchazón y podrida llaga. El profeta habla en esos términos. Es para ilustrarnos la condición en la cual el hombre vivía y vive. Y Pablo entonces habla de ese hombre descompuesto, de esa condición. Le voy a llevar para que vea, mantenga su Biblia abierta y sígame por favor ahí en sus Biblias. Mira lo que dice el versículo 23, por ejemplo. Voy a ir saltando unos versículos y luego vamos a tratar de acomodar todo allí. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vean el 25, que dice allí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y leemos también el 29. Dice el 29, estando atestado de toda injusticia, y entonces comienza la lista del cual ya hemos también leído. Hermano, la razón de la ira de Dios es que se revela contra la maldad que impide manifestar entonces lo que es la gloria realmente del Señor. Y la razón de esto es precisamente para que la humanidad no se vuelva a quien se constituye en su Salvador. Véanlo de esta manera. La gloria de Dios es lo más sublime, lo más grande que podemos nosotros pensar. Vamos a hablar de esos temas más adelante, del tema de la gloria de Dios. Pero pensando ahora en esta parte, la gloria de Dios se manifiesta desde el cielo también. Pero a esa gloria entonces el hombre corrupto de corazón se opone. Y entonces genera precisamente todo esto del cual estamos hablando. La impiedad de su corazón impide que la gloria de Dios se manifieste totalmente en su vida. Una de las luchas de un creyente es precisamente esta, queridos hermanos. Que en nosotros se manifieste siempre la gloria de Dios. Porque si se manifiesta la gloria de Dios, no puede haber cabida para que se revele en nosotros, en nuestro corazón, y entonces sea contrario a esa gloria del cual estamos hablando.
Estamos aquí entonces diciendo que ese corazón se había atestado de corrupción y por lo tanto estaba alejándose del Señor. Este es el principio. Cuando los hombres se empeñan en pecar y se desvían de Dios, se alejan más y más de la gloria de Dios. Y como alguien ha dicho, si hay algo terrible en la vida de un hombre y una mujer, es alejarse de Dios, es alejarse de la gloria de Dios. Porque si se aleja de la gloria de Dios, va buscando totalmente todo lo que tiene que ver con la corrupción del pecado. Preferir la gloria de Dios por la del mundo, por ejemplo, es un pecado de rebeldía. Y asistimos a una sociedad así. Cada vez más se aleja de Dios, no quiere saber nada de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo aquí está hablando es la consecuencia, es la manifestación. También esto se hace por la falta de gratitud. Vea lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron a Dios, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, Pablo nos introduce en un texto que es muy revelador en este asunto, y con ello explica las razones de la ira revelada desde el cielo. Fíjense que lo primero que él dice está hablando de gente que conoció a Dios. Yo pongo este conocimiento entre comillas. Por supuesto, durante el tiempo de Pablo, especialmente los judíos, conocían a Dios. Conocían a ese Dios del Antiguo Testamento. Pero hasta dónde habían tenido un encuentro con el Dios del Antiguo Testamento, en la revelación de Jesucristo, seguramente eso está por verse. Esta gente que se supone que había conocido a Dios, entonces incurrieron en semejante desviación. Por un lado se nos dice que cuando el hombre no le da la gloria a Dios, entonces tiende a pensar en su propia gloria. Por eso dice que su necio corazón se envanecieron en sus razonamientos, y la consecuencia fue que ellos entonces optaron por su propia gloria, mas no la gloria del Señor. Hermanos, hay una vana gloria y es la del hombre. Hay una gloria real y es la de Dios. Cuando se exalta el alma por encima del espíritu, en el corazón se llena de tinieblas y por lo tanto no puede comprender la gloria de Dios. Es lo que está pasando en un pasaje como este. Vamos a traer un ejemplo para que entendamos lo que estoy tratando de explicar. Nuestros padres Adán y Eva, ellos eran testigos de la gloria de Dios. Estaba allí presente la gloria de Dios, se manifestaba constantemente. Cuando Satanás entró a sus vidas y vino la tentación, entonces él puso en duda la gloria de Dios. Y el hombre, nuestros padres Adán y Eva, prefirieron la gloria suya, la gloria de ellos en lugar de la gloria de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Que se extraviaron, como tenemos hoy a una humanidad también extraviada. Cada vez que los hombres ignoran a Dios en sus vidas, se convierten en ciegos en su razonamiento, y el resultado es un alejamiento de la gloria de Dios. Pero veamos el versículo 23, porque ese versículo parece que pone más directo este asunto del cual estoy hablando. Dice, y cambiaron la gloria de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? Incorruptible. Por supuesto, es la gloria de Dios. Bendito se hace Dios que nos ha hablado de esa gloria, la gloria al cual nos va a revelar un día en su totalidad cuando estemos en su presencia. Es gloria incorruptible. La cambiaron, ¿por qué? Por una gloria que es semejanza de imagen de hombre, corruptible, y ahí agrega nombres como aves, de cuadrúpedos y reptiles. Obviamente está hablando de que esa generación llegó al extremo de cambiar al Dios, a la gloria de Dios que es incorruptible, por las criaturas en forma de animales, de reptiles, lo más vergonzoso que pudiera uno pensar. Ellos comenzaron a adorar a tales criaturas. Interesante que Pablo nos dice que a Dios, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero en este pasaje se nos descubre algo interesante. Bien lo que dice el versículo 19 y 20. Se nos descubre que ciertamente tenemos una revelación de Dios. ¿Cuál es esa revelación?
Mire lo que dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora vea el versículo 20, síganme por favor, porque esto es muy importante que todos nos envolvamos allí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la idea de esto? ¿A dónde quiero llegar? Hablando precisamente de esa gloria de Dios y ir en contra de la idolatría de los hombres, Dios se ha revelado con su poder en su creación, pero no para que el hombre haga de su creación un ídolo para adorar a otro Dios. Pero por si faltara algo, dice que también, además de su poder visto en la creación, también tenemos la deidad, que no es sino la manifestación también del Señor Jesucristo, por ejemplo. Entonces, las dos revelaciones, escuche esto, poderosas de Dios es en su creación, porque hemos visto su poder y su grandeza y su sabiduría, y la otra es Jesucristo, quien vino directamente de esa gloria de Él, precisamente para vivir con nosotros. En consecuencia, la única o el único objeto, si es que hablamos de esa manera, en cuanto a la adoración que nosotros tenemos, la única razón que nos mueve a adorar a algo no es tal cosa como lo hacía esa generación de los aspectos de la creación, sino que tenemos la revelación en Jesucristo, el único que tiene que ser el objeto de nuestra adoración. No hay otra forma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los hombres cambiaron la gloria incorruptible de Dios en una representación de hombres y animales. ¿Nos parece eso extraño? ¿Acaso no estamos asistiendo a una generación que hace lo mismo? ¿No estamos nosotros viendo cómo los hombres hoy día prefieren seguir cualquier manifestación o de la naturaleza o en cualquier cosa extraña, pero menos realmente buscar a Dios y darle la gloria al Señor? Hermanos, frente a esto, la ira de Dios tiene que manifestarse. Porque Dios no tiene competencia, ni admite competencia en su adoración. En ese aspecto, la conclusión a la cual llegamos es que Él es digno absolutamente de adoración. Y los hombres tienen que reconocerlo de esa forma. Pablo tiene en mente la figura de un cuadro moralmente descompuesto, otra vez. A quienes dirige la carta les advierte de su desvío. Los tales comenzaron a poner su confianza en lo que podían ver. Las más grotescas figuras comenzaron a ser objeto de culto. La idolatría llega a ser algo sin sentido. ¿Por qué? Porque tiene que tomar de lo creado, de lo que Dios ha manifestado, para adorar otra cosa. Entonces algo, por supuesto, que no tiene sentido. Hermanos, cambiar la gloria de Dios, la gloria del Creador, por la gloria de los hombres, es el asunto más vergonzoso que pudiera uno entender, y es exponerse a la ira de Dios. Pero un segundo pensamiento, hablando de cuándo entonces se manifiesta la ira de Dios desde el cielo, decimos cuando los hombres, ahora viene otra cosa, cambian la verdad de Dios por la mentira del mundo. Primero hemos dicho cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción del corazón. Ahora vemos que es cambiar la verdad de Dios por la mentira del mundo. ¿Dónde está eso? Vayan al versículo 25. Mire lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí está. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y nosotros decimos amén a eso. Es la mentira de una adoración sin Dios. Es una mentira. Escuche eso. La adoración de Dios es una mentira. Porque la única adoración verdadera es donde está Dios, donde está Dios incluido. Si Dios no está incluido, la adoración no es real. No puede ser verdadera. Así que a pesar de haber conocido la verdad acerca de Dios, los hombres se han empeñado en ignorarla. Esto es lo que se conoce como una descarada falta de sometimiento a la autoridad de Dios,
rechazando con esto su palabra y tratando de evitar las consecuencias que trae el conocer esa palabra. Una traducción de este versículo va más o menos así: mudaron la verdad de Dios en mentira. ¿Hasta dónde aquella generación había ido lejos del Señor? Se suponía que habían conocido a Dios, pero esa verdad de Dios la cambiaron. ¿Por qué? Por la mentira que el mundo le estaba diciendo. Ahora, no vayamos tan lejos, dejemos esa generación y pensemos en esta. El mismo cuadro, el mismo asunto. Una generación que prefiere seguir la mentira del mundo que la verdad del Señor. Háblele usted a la gente acerca de Cristo. Comparta el Evangelio y usted va a encontrar un rechazo permanente. ¿Por qué? Porque le han creído más a lo que el mundo dice, lo que el mundo enseña, lo que el mundo invita, que la verdad revelada de parte del Señor. Este es un punto muy peligroso para el hombre, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Escuche esto: nada produce más gozo que una adoración centrada en Dios, cuyo efecto y resultado se experimenta en nuestro ser interno. Pero la mentira de una adoración sin Él es aquella que solo toca la carne, escuche, las emociones del momento, pero que la persona sigue igual. Es más, doy mi advertencia aún en esto. Estamos o pudiéramos estar asistiendo a cultos aún dentro de las iglesias llamadas evangélicas, donde no hay una concentración en una adoración genuina, y más en las formas, y la persona viene supuestamente a adorar, siente algo en la carne, pero no hay una conmoción en el espíritu. Jesucristo nos reveló la auténtica adoración cuando dijo: los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Si mi adoración no incluye esos elementos, entonces estoy andando en la carne, mas no en el espíritu, aún en el aspecto de la adoración. Este pasaje es una advertencia y una búsqueda a la vez de lo que debe ser en nosotros la auténtica adoración a Dios. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira del mundo. Una de las cosas que nosotros debemos cuidar siempre es estos aspectos. Se habla mucho hoy acerca del asunto de la adoración a Dios. Hay mucha controversia incluso en esto. Pero por encima de todo ese asunto, el punto que queremos ver es que mi adoración a Dios tiene que tocar mi espíritu, no la carne. Porque de lo contrario entonces estamos en una desviación que no es divina. La manera como Pablo desnuda a aquella generación calificada como apóstata y luego entregada al culto que gratifica la carne pero no el espíritu, es un ejemplo de la mentira en la que viven los hombres. Todo lo que cambia la verdad de Dios desemboca en la corrupción del alma y del espíritu. Tenemos que preservar la verdad de Dios aún en todos los aspectos, por supuesto, lo que hacemos. Porque si no preservo la verdad de Dios y doy cabida a la mentira del mundo, estoy entonces exponiéndome a la ira de Dios. Es lo que me dice el texto. Yo quisiera que dijera otra cosa, pero es lo que dice el texto. Esto me lleva a otro aspecto, y es que es la mentira de las pasiones desordenadas. Vean lo que dice el versículo 26. Por esto Dios, escuchen, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando la mentira del pecado se apodera de la vida, hermanos, como dijo el profeta, lo que viene es hinchazón y podrida llaga. Repito este concepto. Cuando la mentira del pecado se apodera de la vida, lo que viene es una descomposición, como lo dijo el profeta. El total desenfreno al que Pablo hace referencia en este capítulo no es sino las consecuencias del abandono de Dios. Hay perversidad del pecado atizada por las llamas de Satanás
que nos muestra una corrupción en sus más grandes niveles. Mire cómo Pablo habla de esto. Yo le voy a llamar su atención a cosas que en este pasaje están para contrarrestar una posición moderna que está justificando un tipo de desviación en el aspecto sexual y en el aspecto de la familia. Por favor, síganme muy de cerca en esto. 3 veces el apóstol menciona en este pasaje esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dice que deshonraron sus propios cuerpos. Y eso nos muestra a nosotros la importancia de ver cómo los hombres llegan a amar más la luz que las tinieblas. Ahora, vean más adelante cómo la mentira se apodera de muchos corazones para justificar lo que están haciendo. Versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahora miren, el texto que estamos leyendo, como dije, nos presenta 3 aspectos que debemos tomar en cuenta. Dice que Dios los entregó a la inmundicia, primero. Luego dice: Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, segundo. Y por último dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, los que hoy justifican pecados como la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que tiene que ver con esa desviación, dijeron: aquí está el texto que necesitamos. Este texto, dicen ellos, entonces justifica nuestra inclinación, nuestra desviación natural. O sea, diciéndolo de otra manera, Dios nos ha entregado a este tipo de vida, a este estilo de vida. Dios está justificando lo que hacemos. Pero hermano, lo que el texto dice es todo lo contrario. Porque lo que el texto está diciendo es que ya Dios juzgó esa actitud. Ya Dios dijo o dio su sentencia sobre esa desviación. El versículo 32 que leímos, bueno, repite esa idea. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces es muy serio el asunto de este pasaje. Y yo quiero, en función de todo esto, decir esta palabra. Nosotros tenemos que amar a todas las personas en sus diferentes condiciones. Pero el hecho de que yo ame a todas las personas en sus diferentes condiciones no me da a mí una permisología para no hablarle a la gente si está en una desviación en su conducta de lo que la Biblia dice que debe ser oído. Porque si yo no hago, entonces yo me hago cómplice también de esa actitud, de esa condición. Es un asunto serio, hermano, lo que estoy hablando. Muy serio. Pablo nos dice que es mentira esta posición donde se justifica, o se quiere decir que la Biblia justifica esas tendencias. Pablo, como dije, desnuda, abre un estado de descomposición, lo que hace el pecado, para decir entonces que Dios no está de acuerdo con eso. Y por eso estamos hablando de la ira de Dios. Para los que esto hacen sin arrepentirse, la ira de Dios vendrá con su juicio de condenación, que será la muerte eterna. Y esto sí es un caso serio. Ahora hay una parte final que quiero compartir esta tarde, hablando de cuándo entonces es que la ira de Dios, cuándo es que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, o se revela desde el cielo. Cuando los hombres otra vez cambian la santidad
de Dios por la corrupción de la mente. Ahora yo quiero llevarles a un repaso de esto para que entendamos todo. Lo primero que hemos hablado es que es cuando el hombre cambia la gloria de Dios por la corrupción del corazón. Después, cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira del mundo. Pero ahora vean esto, es cuando el hombre cambia la santidad de Dios por la corrupción de la mente. Ahora aquí entramos a otro elemento que es sumamente interesante. Mire lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí viene la idea de la mente. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando uno lee un pasaje como esto, dice, ¿en presencia de qué estamos? Bueno, estamos en presencia del pecado en toda su manifestación, en toda su deliberación. Diríamos, la manifestación del pecado sin un control en la vida. Tiene todas estas manifestaciones. Hermano, ¿sabía usted que Dios creó al hombre con una mente pura? Dios creó a nuestros padres con una mente pura. En el huerto del Edén, ellos vivían con una mente pura. Tanto así dice el texto que andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque sus mentes eran puras. Déjeme poner este ejemplo. Usted pone a un niño y a una niña de 1 o 2 añitos desnudo, y permítame poner ese ejemplo, y ellos no se avergüenzan. ¿Por qué no se avergüenzan? Porque están en un estado de inocencia y de pureza mental. Pero si usted los pone en 4 o 5 años, olvídese, van a correr a taparse, a cubrirse. ¿Por qué? Porque ya ahí entra otro elemento. Entra el elemento de la vergüenza. ¿Quién trajo la vergüenza en el hombre? El pecado. Nuestros padres vivían en ese estado de pureza. Pero cuando el pecado entró, la descripción que hace Pablo es esta: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, la mente del hombre está así. La buena noticia que tenemos es que Cristo vino para alumbrar nuestro entendimiento. Por eso que cuando conocemos a Cristo, nuestra vida se ilumina. Y lo primero que ilumina a Cristo es nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es allí donde trabaja más el hombre. O el pecado, quiero decir. El pecado está a la puerta y el acecho para desviarnos del carácter santo de Dios. Cuando la mente tiene la ausencia de la santidad de Dios, escuche esto. Cuando la mente tiene la ausencia de la santidad de Dios, reaviva al hombre viejo. Y entonces allí entra la lucha. Mi anhelo, mi deseo de servir al Señor y que sea la santidad de Dios la que me gobierne, y el hombre viejo que está allí luchando en mi corazón para imponerse. Cuando yo cedo al hombre viejo, entonces mi corazón se llena de esta manera, de la oscuridad del pecado. Corazón entenebrecido, que dice el texto. Un corazón entenebrecido nos revela una confusión existente en la vida interior. Lo que Pablo nos está diciendo es que cuando no tomamos a Dios en serio, la oscuridad invade nuestro ser interior y andamos como un ciego, o como los ciegos a tiendas. Por lo tanto, un corazón necio llega a ser entenebrecido. De allí el llamado de esta palabra. Finalmente, hablando de la santidad de Dios versus la corrupción de la mente. Mire lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué sucedió? Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, yo no sé cuando usted piensa en la palabra reprobado, ¿en qué está pensando? ¿Se acuerda cuando usted era un buen estudiante
o un estudiante y le reprobaban una asignación, pobre de nosotros cuando eso sucedía, cuando veíamos en la lista que no habíamos pasado, estábamos reprobados. Pues aquí hay un asunto que es más serio todavía, y es una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no le agrada a Dios. Es una mente donde las cosas que están pasando, que están sucediendo, Dios no la está calificando como buenas. ¿Quiénes tenían una mente reprobada según Pablo? Le voy a dar la lista. Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La lista no podía ser más grande de lo que es una mente reprobada. Alguien dio una ilustración que me llamó la atención. ¿Cuáles son las implicaciones de tener una mente reprobada? Alguien dijo que tu mente puede ser el taller de Dios o el taller de Satanás. Todo depende de quién trabaja más tiempo en tu mente. Y pensamientos como estos le hacen reaccionar y dice, bueno, en efecto, ¿quién está trabajando más en mi mente? ¿Es el Señor o es Satanás? Esta máxima pudiera aplicarse a lo que Pablo nos ha dicho en este pasaje. Cuando los hombres no toman en cuenta a Dios, el resultado es que Él mismo los deja en su condición. Y como dice el texto, el mismo Dios, escuche esto, se encarga de entregarlos a esa mente reprobada. Porque por su falta de arrepentimiento y su regreso a Dios, entonces ya no hay más nada que hacer. Simplemente Dios los deja en esa condición. Y usted se está preguntando, pero ¿de qué se trata esto? Se trata de lo que la Biblia nos habla, de que el hombre se aleja y se aleja y se aleja más de Dios. ¿Quieren ir conmigo un momento a Romanos capítulo 12? Para que veamos entonces la diferencia. Porque pudiera ser que este mensaje como que queda muy negativo en su mente. Y quiero llevarlo a una consideración más allá. Mira lo que dice el versículo. Obviamente después predicaremos de estos pasajes, pero quiero adelantarme diciendo, versículo 1, 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora escuche esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena noticia que tiene un cristiano? Hermanos, que mientras el hombre que ha rechazado a Dios es reprobado en su mente, el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo. ¿Ve la diferencia ahora? ¿Sabía usted esto? ¿Se ha dado cuenta de lo que somos para Dios? Que usted no tiene cualquier mente, usted tiene la mente de Cristo. Yo les confieso que yo no puedo explicar esto, ni los mejores teólogos lo pueden explicar, pero lo que yo sí sé es que le doy gracias al Señor, porque la mente de Cristo está en mi vida y está en su vida. Y si la mente de Cristo está en nuestros corazones, está en nuestras vidas, entonces yo tengo que pensar y actuar como Cristo actúa. Entonces toda esta, diríamos, corrupción del cual Pablo nos habla en este pasaje, debemos nosotros considerarla a la luz de lo que es realmente la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que los hombres hacen y que detienen esa verdad
para que entonces esa manifestación de Dios no sea posible. Un escritor llamado Pink ha definido así la ira de Dios. Escuchen: es su repudio eterno a todo lo que no es recto. Es la santidad de Dios que se ve convulsionada hacia el pecado. Dios se enoja con el pecado porque éste se revela en contra de su autoridad, un mal que hace a su soberanía inviolable. Ahora, me gusta eso. No significa que la ira de Dios sea una venganza maligna o maliciosa. Aun cuando Dios vengará su dominio como gobernador del universo, Él no será un vengador. ¿Escuchó eso? Dios tiene que castigar la corrupción del pecado por el pecado mismo. No es que Él es un vengador como pudiéramos concebirlo, o lo conciben, o se concebía en algunas religiones, que Dios viene y actúa de esa manera. Es porque el pecado necesita ser castigado. Entonces Pablo nos ha puesto al descubierto las razones por las que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Cuáles son esas razones? Vamos a recordarlas. Número 1. Cuando los hombres cambian la gloria de Dios por la corrupción del corazón. Cuando los hombres cambian la verdad de Dios por la mentira del mundo. Y cuando los hombres cambian la santidad de Dios por la corrupción de la mente. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos haga tener una mente, la de Cristo, la real, para que frente a toda esta descomposición del mundo nosotros seamos de bendición en lugar de otra cosa. Al hacer esto nosotros estaremos entonces siguiendo las pisadas del Maestro en todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra? Esa historia tiene algo que a mí me llama la atención. La ira de Dios, puesta con el juicio que venía sobre esa ciudad, se le había manifestado a Abraham. Abraham oró y dijo: Dios, si aún en ese lugar hay 10 justos, las vas a destruir. Y Dios dijo: no lo destruyo. Pero no había ningún justo allí, porque el justo que estaba allí estaba prestado, que era Lot. Pero la mujer de Lot no era tan justa como él. Bueno, aún eso de Lot hay que estudiarlo, porque él pretendía todavía seguir en semejante condición. Pero lo que quiero decir es esto: la orden del ángel era: no mires atrás, porque la ira de Dios viene sobre esta ciudad. No mires atrás, pero la idea es: mira hacia adelante, mira a Dios, porque su ira viene desde el cielo contra esa ciudad y la va a destruir. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás, y al mirar hacia atrás se quedó convertida en una estatua de sal hasta el día de hoy. Hermanos, la mejor manera de huir de la ira de Dios es mirar a Cristo, es mirar hacia adelante. El mundo le dio las espaldas a Dios y sigue mirando hacia atrás, y está expuesto a la terrible ira de Dios. Nosotros somos hijos del Señor, por lo tanto escapemos y escapamos de la ira de Dios en la medida que nosotros nos ponemos en esa dirección delante de Él. Que Dios nos bendiga y nos dé cada vez más el deseo de nuestro corazón. Mensajes como estos que nos conmuevan, que nos animen a volver a leer, a ver esta descomposición, a ver que una generación como esta está en esa dirección y que nosotros somos llamados para salvar esta generación. Somos responsables de ello. Vamos a orar al Señor.